Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama el Podcast Púrpura, episodio número 70 del mejor podcast de los Minnesota Vikings en español, el podcast de Informe Púrpura. Y en el episodio de hoy no voy a estar hablando sobre la victoria de los Vikings sobre los Bengals. Uno, porque pues el partido acaba de suceder y digo, o sea, yo también me gustaría como analizar un poquito más en frío lo que fue el partido y pues también ver si hay algún tipo de update de lesiones, cómo va a estar el tema del viaje hacia Irlanda. Y dos, porque pues este episodio que les estoy grabando ahorita es el episodio que les quería subir la semana pasada, que habría sido un excelente timing para subirlo porque pues, la semana pasada fue todo el desmadre de que se lesionó McCarthy, fue un pésimo partido contra los Falcons, mil especulaciones de entre lesiones, quién no juega, quién sí juega, Wentz lo hará bien, Wentz lo hará mal. Todo ese desmadre sucedió la semana pasada y habría sido muy buena semana, muy buen timing para subir este episodio, pero pues por falta de tiempo y la neta también por un poco de cansancio ya no se lo subí y dije, bueno, prefiero subírselos ya después de que pase el partido contra los Bengals, que tenga un poco de tiempo. Y pues sí, aquí está este episodio. ¿De qué vamos a hablar? Pues básicamente, les cuento rapidísimo, yo el verano pasado, tuvo que haber sido como por ahí de junio, yo creo. Yo estaba en camino a mi trabajo en el grandioso metro de la Ciudad de México, mientras yo estaba leyendo un artículo y leí la primera parte del artículo y dije, no, o sea, aquí hay demasiadas cosas similares. Y hace no mucho, hace como 2, 3 semanas, terminé de leer ese artículo porque dije, no más, o sea, no terminé de leer ese episodio. Digo, bueno, ese episodio no, más bien este artículo. Y pues me dio curiosidad y dije, no, o sea, esto lo tengo que platicar. Porque si ustedes también recuerdan, o más bien se los recuerdo, mi intención con este podcast no es solo hablar de el partido que sucedió la semana pasada y el partido que sucedió después. Y era algo que también yo les había comentado que iba a hacer en el off-season, contarles no solo las noticias y las últimas novedades, sino que también una que otra historia que valiera la pena hablar. Porque yo entiendo que a muchos de ustedes les interesa las noticias, les interesa lo último conforme a lesiones, les interesa cómo vio el partido, cómo estuvo el partido, pero también siento que hay muchas cosas que valen la pena platicar. Y este artículo, que es un artículo publicado en la página Purple Insider, que es de Matthew Coller, lo escribió una persona, yo no lo conocía, que se llama Joshua R. Smith. Este artículo básicamente se llama Is This Quarterback Deja Vu Vikings? Habla sobre las similitudes que existen entre los Vikings del 2000 y los Vikings del 2025. Yo, claramente, no estaba consciente mientras los Vikings del 2000 estaban jugando su temporada, pero pues como ustedes igual ya se habrán dado cuenta, a mí me apasiona muchísimo la historia de este equipo y sé más o menos qué fue lo que sucedió en esa temporada, pero yo no me había adentrado. Y es ahí donde yo considero súper importante la parte de si una persona vivió algo, o sea, que lo cuente. Y es, por ejemplo, también lo platicaba en el último episodio de lo de los chismes, ¿no? De los jugadores. Porque todo el desmadre de lo de Jake Browning, o sea, sí lo viví, pero en ese entonces no estaba como súper metido como con el tema de los Vikings, de escuchar podcasts, de escuchar a los reporteros. Y hubo otras cosas que ya yo he vivido, o sea, más cerquita, ¿no? Entonces, esta parte de los Vikings, pues de antes de la era de la información, pues era muy difícil de conocer. O sea, incluso en Estados Unidos, si no comprabas los periódicos o si no estabas escuchando la radio, pues muchas veces te perdías de muchas de estas exclusivas que sucedían. Y perdón, este podcast va más enfocado a la importancia que yo le doy a lo que pasó en el año 2000 con respecto a ahorita y por qué también hoy en día la sociedad en la que vivimos, todo lo queremos en chinga. O sea, todo lo necesitamos a la de ya. O sea, tan solo vean el tema de los TikToks. O sea, ahora todo lo que consume la gente ya son videos de 30 segundos. Y si te aburre, pues ahí tienes otro. Y si te aburre, ahí tienes otro. Y si te aburres, ahí tienes otro. Y eso se traslada a cómo vemos todo en nuestra vida. O sea, eso se traslada a que todo en nuestra vida lo vemos en base al tiempo. Y eso se traslada también a nuestros hobbies. O sea, hoy en día, o por ahí de los 90, de los 2000, era como de, bueno, pues voy a draftear un coreback y ese coreback pues lo voy a mantener ahí 1 o 2 años o le voy a dar al menos 3 años para que este güey pues pueda desarrollarse y ahora es un tema de si tu coreback de primera ronda no está iniciando antes de semana 3 significa que es un estúpido y que literalmente no está listo, cuando hace años no era así. Eh,
Este artículo más o menos inicia con algunas colaboraciones, entre ellas colaboró en este artículo Robert Smith, ustedes o muchos de ustedes lo recordarán, uno de los mejores running backs en la historia de este equipo, pero aquí el tema es que este artículo, lo primero que me llamó muchísimo la atención es que inicia con que los Vikings del 99, perdón, terminan su temporada o tuvieron una temporada como un poquito estrepitosa en la cual inicia Randall Cunningham en este año. Hay un bajón de juego. Jeff George es quien termina llevando a este equipo a playoffs y luego se enfrentan a The Greatest Show on Turf, o sea, los Rams, y los terminan sacando a los Rams un 16 de enero del año 2000 en el playoff divisional. A los Vikings del 24 los sacan los Rams, pero en Wildcard. Pero por lo menos, o sea, lo sacaron los Rams. Primera gran similitud entre ambos equipos. Llega el offseason y los Vikings se topan con una gran pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con el quarterback que nos llevó a playoffs y que mientras él fue titular, tuvimos un récord de 9-3 en Jeff George, un ya quarterback veterano, o le damos la oportunidad al quarterback que seleccionamos en la primera ronda del draft pasado? Porque en el año 99 los Vikings draftean con su primera selección a Daunte Culpepper con la selección global número 11, egresado de Central Florida. Y se toparon con esa disyuntiva, ¿no? Con esa pregunta. Aquí el tema, y es algo que yo nunca me enteré, o sea, neta se los juro, he visto dos documentales. El documental de la historia de los Vikings de Luke Brown, que eso lo pueden encontrar en Patreon, en el Patreon de Luke. Y otro documental que se me fue el nombre de... la persona que lo hizo se llama John Boyce, pero se llama The History of the Minnesota Vikings. Está en YouTube, está súper largo y está un poquito pesado. Pero ninguno de los dos documentales contaron esta parte. Que básicamente Dennis Green le había ofrecido a Dan Marino, que en ese entonces tenía 39 años, un contrato. ¿Por qué? Porque, pues, al final de cuentas había muchas disyuntivas y para Dennis Green era de que, mi última pieza para que este equipo pueda llegar a volver a competir después de ese 98 y un pequeño bajón del 99, es Dan Marino. O sea, no quiero un jugador que no ha jugado ni un solo snap para intentar salvar mi chamba. Básicamente, Chris Carter estaba a favor de que Jeff George fuera el quarterback y no muchos estaban a favor de Culpepper. O sea, era un jugador que nunca había tomado un snap, era un jugador que no tenía ni una sola pizca de experiencia. Y aquí me gustaría parar para solo decirles, intenten más o menos mientras yo estoy contando esta historia, encontrar similitudes con lo que está pasando con estos Vikings. Pero bueno, por azares del destino, el tema de Dan Marino no se concretó. Robert Smith en este artículo dice como de, para mí eso nunca fue como algo factible. Y ya después, pues, por ejemplo, Dennis Green llegó a contarlo en una estación de radio en Miami, que pues básicamente estuvo muy cerca de firmar a Dan Marino con los Vikings. Pero lo que cuentan los jugadores es que básicamente había muchísima incertidumbre con el tema de Culpepper. Primero porque era como de, ¿por qué drafteas a Culpepper si si saliendo de 1998, pues lo único que podían hacer era mejorar el equipo y con Culpepper no hay una mejora sustancial? Y dos, Culpepper en esa temporada de 1999, literalmente con palabras de Robert Smith, dice, al principio del año estaba muy mal, o sea, se veía muy mal Culpepper. Y Robert Smith dijo lo siguiente, yo no sé cómo él lo va a hacer. Acabamos de verlo jugar en los entrenamientos y yo no sé cómo va a ser el roster. Así dijo eso Robert Smith. Entonces la situación con estos Vikings del 2000 no estaba como del todo buena. Brad Johnson, si ustedes se acuerdan, Brad Johnson es el quarterback que inició la temporada de 1998, se lesiona, lo sustituye Randall Cunningham y ya de ahí todos conocen la gran historia de ese equipo. Brad Johnson fue el que dijo también abiertamente es que cuando tú no eres un quarterback titular, realmente no mejoras en absolutamente nada. O sea, no mejoras cuando lo único que estás haciendo es ser del scout team. Si ustedes no saben, usualmente a los jugadores banca o los jugadores de practice squads los ponen a hacer trabajo de scout. O sea que literalmente les dicen como, oye, pues ahora tú vas a hacer, voy a hacer una estupidez, tú, Culpepper, ahora vas a hacer la de Michael Vick y ahora tú vas a lanzar este pase aquí.
y tú vas a hacer ahora esta jugada. O sea, no estás practicando absolutamente nada. O sea, según palabras de Brad Johnson. Así que básicamente no estás haciendo tus protecciones, no estás corriendo las jugadas que te están o que están en el playbook, entonces no estás mejorando en absolutamente nada. No puedes, y dijo eso, Brad Johnson, textualmente, y lo leo. Así que eso no te puede hacer mejor. Es muy difícil cuando no tienes las repeticiones verdaderas con tu equipo en el hall, ya, o sea, haciendo el play calling. Entonces, básicamente, Culpepper se veía muy mal en su primera offseason y no tenía ningún tipo de experiencia para comandar un equipo. Pero por otro lado, una vez que ya Dennis Green se decidió, eh, pero por otro lado, Dennis Green le comentó a Culpepper de ningún le dijo esto textualmente: estás en la situación perfecta. O tú eres el único quarterback en este draft que va a tener la chance de observar y de aprender. Eso fue lo que le dijo Dennis Green a Culpepper en ese verano de 1999. Posteriormente salió todo el desmadre de Dan Marino, pero por lo menos sí tuvo esa visión de que, ok, bueno, no vas a jugar, pero vas a observar, o sea, en ningún momento vas a tocar el campo. Y esta primera parte del artículo culmina con que Robert Smith dijo que nunca había visto trabajar a alguien tan duro como Daunte Culpepper para convertirse en el quarterback idóneo para los Vikings, ¿no? Después ya el artículo empieza a comparar como un poquito el tema de que tanto McCarthy como Culpepper estaban en un entorno, y voy a citar entre comillas, como quarterback friendly, ¿no? Que ambos tenían una buena línea. Por ejemplo, Culpepper pues tenía a Corey Stringer, o sea, también estaba Todd Stussy. Como playmakers estaban Robert Smith, Chris Carter, Randy Moss, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, básicamente el artículo compara un poco de esta parte de los grandes nombres que había pues sí, o sea, en este equipo. Pero aquí hay algo que a mí me gustaría enfatizar. Básicamente, lo que comentó en esta parte del artículo Brad Johnson es que Dennis Green quiso hacer la vida más sencilla a Daunte Culpepper. ¿Cómo fue eso posible? Básicamente, el esquema ofensivo o el brebaje ofensivo hacía sentido. Dijo literalmente, en palabras de Brad Johnson, todo hacía sentido. Era como aprenderse el alfabeto. Era fácil de entender. Entonces, básicamente, pues tenían un brebaje muy sencillo. Dennis Green le intentó hacer la chamba más fácil no solo a Culpepper, sino también a toda la ofensa, a cualquier quarterback que llegara a ese equipo. La terminología hacía lógica y la terminología era fácil de entender. Johnson dijo, los nombres, los números, todo significaba algo. 30 años después, yo les puedo decir que el playbook me lo sé de memoria porque me lo aprendí como si fuera el alfabeto. Eso lo estoy literalmente leyendo del propio artículo, ¿no? Habla también el artículo un poquito acerca de la parte como táctica, algunas diferenciaciones tácticas, cuenta Brad Johnson. Y posteriormente el artículo gira un poquito en torno a la actualidad de los Vikings y qué es básicamente lo que Kevin O'Connell hace con esta ofensa, ¿no? Hace que esta ofensa esté basada en ritmo, ¿no? Que las jugadas que sean un drop back de 5 pasos tengan unas rutas específicas que se rompan en un momento específico para que el quarterback haga lecturas después del snap, o sea, hace durante la jugada y en ese momento tira el pase, o sea, empieza a contar un poquito de lo que básicamente hizo Kevin O'Connell en 2024 y cómo es que muchas de estas cosas que hace Kevin O'Connell hacen un poquito la vida más sencilla a J.J. McCarthy. No menciona nada de lo que yo, por ejemplo, he estado mencionando de la operación, del tema de motions, de lo que muy seguramente es el brebaje de la ofensiva a nivel de... Insisto y vuelvo a decir que para mí los problemas de los Vikings en estas últimas semanas han sido de pues, un tema del play call, un tema de simplificación del brebaje a la hora de decir la jugada, un tema de falla de comunicación también con la línea para establecer las protecciones. Entonces, nada de este artículo menciona todo lo que yo he estado poniendo como una teoría de lo que yo creo que fue lo que estaba pasando. Más bien le da como un poquito de reconocimiento a lo que ha estado haciendo Kevin O'Connell como coach de los Vikings y cómo es que su ofensiva funciona, y a través de esa ofensiva los Vikings han tenido un éxito ofensivo bastante bueno desde que llegó Kevin O'Connell, ¿no? Pero bueno, básicamente esta parte del artículo termina en que
pues había también mm, ciertas preguntas, ¿no? Con el tema de la operación debido a McCarthy, pero que también en el año 2000 Culpepper tenía o había esas preguntas alrededor de su entorno, ¿no? Ya comienza el tema de hablar de la temporada, de la temporada 2000 de los Vikings, y adivinen contra quién abrió la temporada de los Vikings y en dónde. Ese año del 2000 los Vikings abrieron la temporada en Chicago y curiosamente se enfrentó en ese momento Culpepper a una persona, a un quarterback que estaba en esa clase de draft de 1999. Kate McNown fue el que fue quarterback de los Osos de Chicago en ese partido. Ese partido, curiosamente, también fue un partido bien difícil para los Vikings. Los Vikings entraron al tercer cuarto perdiendo 20-9 y después esa noche, porque ese partido jugó en la noche, se jugó, si no mal recuerdo, en Monday Night Football también, y si no eso lo corrijo, porque estoy casi seguro que fue Monday Night Football, déjenme lo investigo, pero los Vikings iban perdiendo, entrando al cuarto cuarto. Y curiosamente, de la mano de Culpepper, los Vikings le dieron la vuelta. Culpepper anotó 3 touchdowns por la vía terrestre. Y con eso los Vikings ganaron con un marcador de 30-27 en Soldier Field. Culpepper completó 13 pases para 190 yardas. Y curiosamente, J.J. McCarthy en su primer inicio como profesional completó 13 pases. Y no estoy diciendo que es la misma historia ni nada. Aquí en este caso fueron 13 pases para Culpepper, 190 yardas. Aquí fue para McCarthy 13 pases completos y 143 yardas. También anotó McCarthy corriendo. Pero en ese momento, lo que cuentan los jugadores, en específico Todd Stussy, es que Daunte ya era una personalidad dentro del equipo. O sea, ya sentían que Daunte iba a ser el quarterback de, güey, I got you. Casi casi decirte de que, güey, aquí estoy. O sea, voy a sacar la chamba. En semana 2, Culpepper curiosamente tiró 3 intercepciones, perdió un fumble cerca de la zona roja, pero los Vikings le pudieron ganar a los Dolphins 13-7. Pero Culpepper jugó un partido tristísimo, ¿no? La siguiente semana, en semana 3, Culpepper fue derribado 4 veces detrás de la línea de scrimmage y tiró para 170 yardas, pero pues al final de cuentas le pudieron ganar a los Patriots en ese momento 21-13. Y ya después el artículo más que nada se centra en hacer un breve resumen casi casi de semana a semana de cómo le había ido a los Vikings en esa temporada. Terminan teniendo una temporada de 11 ganados y 5 perdidos. De esos 5 perdidos vinieron contra quarterbacks pues, que en ese entonces eran élite, por ejemplo Kurt Warner, Brett Favre, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, eh, a mí se me hace un artículo bien interesante de leer y justamente lo leí, creo que insisto, no hace como 2-3 semanas lo terminé de leer y dije, no, o sea, la cantidad de similitudes es estúpida. Y algo que hace también mucha énfasis ese artículo es en la percepción que tenía el equipo sobre Daunte en ese entonces, ¿no? Como lo dije, Stussy, que era ya un hombre de experiencia, que pues simplemente bajo centro ya había tenido a Brad Johnson, ya había tenido a Randall Cunningham. Básicamente Stussy había comentado que él cree que lo más importante de un quarterback es la personalidad y que no intentes ser alguien que no eres. Algo que por ejemplo mencionó Harrison Smith, o sea, no hay Viking que haya estado más tiempo en este equipo que Harrison Smith, o sea, y a mí fíjense que eso también me saca muchísimo de onda porque yo digo, güey, o sea, Harrison Smith estuvo jugando en el Metrodomo, le tocó Leslie Frazier, le tocó la era de Mike Zimmer, la sobrevivió y la jugó, le tocó abrir el US Bank Stadium, le tocó la pandemia, le tocó la época de Kevin O'Connell, o sea, todavía Harrison vivió el, el prime de Peterson y el prime de Jefferson, y, o sea, Harrison Smith es alguien que tiene el derecho de hablar y de decir básicamente todo y tiene un tipo de, o su palabra es más válida que cualquier persona en la organización o cualquier jugador en la organización actualmente. Y Harrison Smith y también posteriormente Jonathan Greenard, que si bien no tiene mucho tiempo, pero ya también es un líder y es un capitán dentro del equipo, habían comentado que a lo que a ellos les parece es que McCarthy curiosamente tiene esa personalidad, o sea que McCarthy es una persona muy auténtica y es un chavo muy único. Entonces, ¿qué es el punto al que yo quiero llegar? Básicamente esto, o sea, esto que estamos viviendo con McCarthy
ya se vivió. No de la manera como exactita, pero hay demasiadas similitudes. De verdad, demasiadas. Aquí la gran ventaja que tuvo Daunte es que Daunte tuvo un año entero para trabajar en él. Y si bien Brad Johnson dice, güey, ese año no te sirvió absolutamente de nada porque no entrenaste, porque no hiciste, porque no esto, porque no aquello, pero por lo menos pudo trabajar en mejorar sus mecánicas. En ese entonces, por ejemplo, ustedes vean videos de Aaron Rodgers en la Universidad de California y vean cómo agarraba el balón, por amor de Dios, y cuando Aaron Rodgers tiene sus primeros pasos en la NFL como un quarterback titular, vean la cantidad de cambios mecánicos que se trabajó para que Rodgers pudiera ser un quarterback de NFL, ¿no? Y esto estoy hablando de hace 20 años. O sea, Rodgers fue drafteado en 2005. Entonces, ¿de dónde tuvo esa ventaja? McCarthy desafortunadamente, y sí me gustaría admitir ese error, o sea, yo no le di como tanto peso, tanta validez a la parte de la importancia que es simplemente el estar entrenando. O sea, pasar de estar enfocado a, ok, hoy voy a, o durante este mes vamos a estar trabajando en mejorar tal mecánica, o durante este mes voy a estar lanzando tantos balones para que mi mecánica mejore. Pasar de eso a estar pensando en una rehabilitación, o sea, primero la cirugía, luego la rehabilitación. Y McCarthy, creo, y si no me equivoco, no pudo volver a lanzar balones hasta enero, febrero. Entonces, McCarthy no tuvo esa ventaja que tuvo Daunte Culpepper. Pero los dos tuvieron muchas similitudes en el aspecto en que ambos jugaron en Chicago en la misma semana, ambos completaron la misma cantidad de pases, ambos llegaron al cuarto cuarto y sacaron un partido adelante, ambos anotaron por la vía terrestre, en este caso Culpepper anotó 3, McCarthy tiró 1 y ambos tuvieron un desastroso partido en semana 2 que, gracias a Dios, pues la defensa de los Vikings pudo ayudar a la ofensa en el año 2000, pero en el 2025 no pasó con los Falcons. ¿Qué es a la conclusión a la que quiero llegar? Son dos principales conclusiones. La primera es lo que les había comentado del tema de la sociedad. Hoy en día queremos todo en chinga. Y no hay algo que me moleste más que leer como por ejemplo opiniones, sea de hispanohablantes o sea de habla inglesa, que comentan de no mames, este güey es un boss, no mames, este güey aquello. Yo lo leí muchas veces, o sea, de no, es que Dallas Turner no está jugando, no sé qué, no sé cuánto. Por amor de Dios, Dallas Turner o sea, tenía casi, creo que en el Combine tenía 20, o sea, estaba a punto de cumplir 21 años. Y, por ejemplo, Dallas Turner, para compararlo, la posición que juega no es solo de güey, ve por el quarterback. O sea, para lo que lo utiliza Brian Flores es básicamente para lo que utiliza a Andrew Van Ginkel. Es de alta complejidad lo que está jugando. Vean todos los highlights que tuvo, por ejemplo, Dallas Turner el año pasado, interceptando, estando en cobertura, yendo por el quarterback. Hizo de todo. O sea, esa posición es bien difícil de jugar. Y, por ejemplo, en el partido contra los Bengals, Dallas Turner ya vimos su potencial. Entonces, a lo que yo voy es, creo que hoy en día la sociedad se ha adaptado a, pues, a querer todo en friega, a querer todo en chinga, a no aguantar a que los jugadores se desarrollen. O sea, ya literalmente ya es de que, güey, tu quarterback no sirvió, pues ya ve pensando en otro. O simplemente ves que tu equipo perdió un partido y ya empiezan a hacer mock drafts. Y, o sea, yo mismo leí comentarios al medio tiempo del partido de Chicago de no, y yo siempre tuve la razón con McCarthy. McCarthy en Michigan era malísimo. Y todo se lo hacía Blake Corum y todo se lo hacía Jim Harbaugh y todo esto. No le dieron ni chance de que terminara el partido y ya lo estaban tirando. Y luego McCarthy le dio la... Bueno, no McCarthy, los Vikings le dieron la vuelta de la mano de McCarthy. Entonces, ya también ahorita está, durante esta semana hubo un buen de especulación de no, es que esto lo están haciendo los Vikings para cuidar a McCarthy porque se vio muy mal y no está listo y cómo le hacemos y hay que traer a alguien más de Wentz y no se debe de haber ido Darnold y ya vayan y llamen a Cousins. O sea, neta, no hay ni tantito tiempo. Y ustedes me van a decir, te estás contradiciendo porque ahorita tú nos estás pidiendo tiempo, pero por el otro lado, tú estuviste diciendo que tú ves a este equipo para competir. Y es por eso que yo les digo, tal vez mi error fue asumir que chance esas repeticiones o el hecho de simplemente estar activamente físico para mejorar, tal vez yo menosprecié esa parte, ¿no? Que pues, el hecho de que McCarthy no lo haya hecho no significaba nada, pues al contrario fue un error, ¿no? Chance que evidentemente el hecho de que, por ejemplo, nada más yo haya visto solo a un quarterback novato de los Vikings tener esa relevancia, como por ejemplo Teddy,
y en ese entonces yo no estaba como tan metido, aunque era mi ídolo, pero no estaba tan metido, pero a lo que voy es, confíen en el proceso. O sea, el chiste de este equipo, y también se los dije, a mí lo que me daba miedo es que Darnold hubiera dejado la vara demasiado alta para McCarthy. Y yo por eso no dije, güey, o sea, no esperen que McCarthy arregle todos los problemas y que con McCarthy en vez de que el equipo vaya 14-3, el equipo quede 17-0, no. O sea, McCarthy no deja de ser un jugador que no tiene experiencia en el campo, McCarthy no deja de ser un jugador joven que no se ha terminado de desarrollar y simplemente por eso también mi predicción en el episodio que hice con Pavlovich fue, yo creo que este equipo está para ganar 10 u 11 partidos, pero los demás no creo que los gane. Entonces, yo lo que les digo es confíen en el proceso. O sea, ya les medio comenté y si quieren, insisto, lean el artículo que está súper interesante. Eh, lo encuentran en la página Purple Insider, que es de Matthew Kohler, y el artículo fue publicado el 19 de junio de 2025. El título es Is This Quarterback Deja Vu Vikings? Así se llama. Búsquenlo también en Google, les aparece. Pero por eso yo les quería contar esta breve historia y se me hizo bien interesante y dije, claro, o sea, yo tengo que contar esta historia para que se acuerden o por lo menos estén al tanto de qué fue lo que pasó hace 25 años y cómo es que ese equipo salió adelante, porque a partir de ahí, si Daunte hizo o no hizo, también empezó a jugar un poco el tema de Mike Tice, empezó a jugar el tema de que a Randy Moss lo cambiaron, vinieron las lesiones, pero esos equipos de los Vikings de principios de los 2000 arrancaban bien cabrón y se tiraban, o sea, se caían por completo. Y el potencial de esos equipos estaba en que Daunte era la cara de la liga. O sea, Daunte era, no voy a decir el Patrick Mahomes, ¿por qué no? Pero su nivel de epicidad era tanto que pues en su momento los Vikings lo firmaron a extensiones, si no mal recuerdo y corríjanme si estoy en lo incorrecto, hubo una extensión de hasta 10 años. Un contrato de 10 años en ese entonces. Entonces, creo yo que valía la pena hablar un poquito de esta parte de hay que darle tiempo al tiempo y confiar en el proceso. Y por eso también menciono lo de Dallas Turner y por eso también menciono lo de diferentes novatos. Porque se le dio tiempo, por ejemplo, a Levi Drake Rodríguez y vean la manera en la que está respondiendo. O sea, cuando yo vi a Levi Drake, yo dije como, güey, pues aquí hay algo. O sea, el nivel al que juegan no es el mejor, pero aquí hay algo. Y ya una vez que escuchas las historias de los jugadores, sus motivaciones, cómo es su ética de trabajo, y dices, güey, ok, este puede llegar a tener algo. Pero justamente es darle tiempo al tiempo. Lo mismo, por ejemplo, con Donovan Jackson. O sea, creo que la gente está como súper acostumbrada, desafortunadamente, a ver como casos de éxito. Por ejemplo, Justin Herbert. Por ejemplo, em, no sé, Micah Parsons, tal vez. De que llegó a la liga y la rompió. Pero son contados esos casos. Y más ahorita, recientemente, que los Vikings han tenido temas para desarrollar jugadores. O sea, gracias a Dios, recientemente Jefferson, Darius o por ejemplo Addison han tenido un impacto casi inmediato, pero justamente es pedirles como que confíen en el proceso y confíen en el desarrollo. Obviamente creo que nadie, me voy a quedar con esta frase, todos quieren ver a un quarterback novato hasta que les toca ver a un quarterback novato y esos altibajos. Entonces, creo que todos se embobaron con esa idea de no, manden a la goma Cousins y traigan a McCarthy y vamos a ver a un novato por primera vez, qué emoción, pero recuerden que McCarthy, saliendo de Michigan, tenía 21 años y que por otro lado, por ejemplo, yo por eso catalogué a Jaden Daniels como el más preparado, porque Jaden Daniels salió de 24 años y mientras que Jaden Daniels estaba ya jugando en Arizona State y estaba jugando también un partido contra Justin Herbert, por ejemplo, Daniel se tardó 5 años más en salir de la universidad. O sea, capten eso. O sea, hubo un partido muy bueno entre Arizona State y Oregon que jugaron Daniels contra Herbert. Y ya Daniels apenas está en su segundo año. O por ejemplo, Pau Nix, que estuvo también en Auburn y en Oregon. Lo mismo, son jugadores de 24 años que muy seguramente están jugando a algo que es bastante cercano a su techo. Y McCarthy no. Y por ejemplo, lo mismo con Dallas Turner. O sea, solo les pido esa parte de tengan paciencia
y confíen en el proceso. Yo voy a elegir confiar en el proceso. Va a haber cosas muy buenas, va a haber cosas muy malas, pero es parte de, y McCarthy va a ir mejorando. Con la exhibición que tuvimos de Wentz, y con lo que se ha dicho, yo lo que creo es que evidentemente le están intentando dar el mayor tiempo posible a McCarthy de que, ok, sana lo más posible, y si vemos que Wentz va mal, ahí igual íbamos a tener que apurar un poquito el proceso de rehabilitación, pero si vemos que Wentz puede sacar la chamba, lo cual es lo más seguro, vamos a darle tiempo al tiempo. Entonces, si McCarthy está listo, yo creo que la tirada es chance Cleveland. Y si ven que Wentz lo hace bien contra Steelers y contra Browns, es de que, ok, pues bueno, vamos a darle la chamba a McCarthy en Filadelfia. Yo estoy bastante seguro que el equipo no se va a rendir con McCarthy y no va a ser un clásico de, bueno, nos vamos a quedar con Wentz. Porque tampoco es como que Wentz lo esté o lo hizo, por ejemplo, contra los Bengals, así como, oye, muy wow, se le exigió demasiado. No, simplemente tomó las mejores decisiones posibles. Ahora McCarthy va a tener de regreso a Jordan Addison, con quien tuvo la mejor química de todos los receptores en Training Camp, y va a tener a Christian Darrisaw de regreso, cosa que no lo tuvo. Y ahora, por ejemplo, también esperemos que Ryan Kelly no esté plagado de lesiones, pero ya va a tener a la línea o va a tener a la ofensa que se planificaba. Y espero que Kevin O'Connell siga mejorando en esta parte de la simplificación de su sistema y de que simplemente le haga un play call lo más amigable posible a McCarthy y que poco a poco le vaya soltando las riendas y no sea como de, ven güey, te voy a dar todo el paquete completo. Mejor es ir paso por paso. Entonces, para concluir este episodio, solo es de muchas veces hay que voltar a nuestro pasado para ver si lo que estamos viviendo ahorita no lo hemos vivido. O sea, estoy muy seguro que muchas personas no sabían esta historia de cómo le fue a estos Vikings del 2000, cómo es que literalmente esos Vikings del 2000 lidiaron con perder contra el mismo oponente que en los Vikings del 2024, tener el mismo desmadrito de que buscar un quarterback veterano, en su momento Dan Marino, este offseason fue el desmadre de Aaron Rodgers. Si los Vikings también en ese entonces lidiaron con el tema de nos quedamos con Jeff George, los Vikings, yo estoy bastante seguro que no, o sea, Sam Darnold no era una opción como tal, pero vean y lean el artículo y saquen sus propias conclusiones de qué fue lo que se vivió hace 25 años que se puede estar viviendo ahorita. Entonces, solo llévenselo de tarea. Yo les pido ser lo más pacientes posible con lo que está viviendo este equipo. Yo confío en McCarthy. O sea, de verdad, lo que yo vi por momentos en Chicago y por momentos contra Atlanta me da esperanzas. Y si Kevin O'Connell simplifica todo lo que ya dije, McCarthy creo que va a poder tener un buen primer año y vamos a ver una mejoría en su segundo año como titular y vamos a ver otra mejoría en su tercer año, pero sean pacientes. Y ya lo he dicho mil veces el ejemplo de Josh Allen, pero Josh Allen sus primeros 2 años, madre de Dios, era terrible verlo jugar. Y solo hagan su tarea y vean cuántos quarterbacks han salido de la universidad y han dicho, este güey es la gran cosa. Chance Jaden Daniels, recientemente en 2024. Pero, por ejemplo, Drake May tuvo un buen de problemas. CJ Stroud y ahorita ya está teniendo un bajón terrible. Justin Herbert en 2020, tal vez. La clase de 2021 que prometía un buen y terminó dando nada. Justin Fields puede que pueda llegar a alzar la mano. Pero ni Burrow. O sea, acuérdense de Burrow que se lesionó en su primer año y en su segundo año llevó a los Bengals al Super Bowl. Entonces, solo pónganse a pensar, a reflexionar, lean el gran artículo, se los recomiendo. Voy a ver si se los puedo poner en la descripción de YouTube y también en la de Spotify. Lean el artículo y saquen sus propias conclusiones. Yo elijo confiar y voy a confiar en el proceso. No me voy a rendir por 8 cuartos, la neta. O sea, creo que soy o intento ser una persona muy objetiva con ustedes. Y sería como súper contradictorio agarrar y decir, no, McCarthy no tiene lo suficiente y no está listo. ¿Y por qué? Porque yo vi 8 cuartos. O sea, de esos 8 cuartos también vi cosas muy buenas. Entonces, se los dejo de tarea. Espero que les haya gustado. Y haré mi esfuerzo para sacar el recap del partido contra los Bengals lo más rápido posible. Les mando un gran saludo. Y como siempre, Skol.